Leamos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: comprenden que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piense viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dice esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentra portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este miércoles. Bendecido día para todos ustedes. Que la paz del Señor les acompañe siempre. Un abrazo y bendiciones. Mucha paz, mucho amor para todos ustedes. Queridos hermanos, desde el martes, el Señor nos ha estado diciendo de la vigilancia, de la preparación, y dice el Señor aquí: si el ladrón, dice, comprende que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Y aquí habla del administrador fiel. Nosotros debemos somos simple y llanamente administradores de los bienes, y debemos mantener todo en orden, pero saber que un día vamos a recibir ese llamado de Dios. Y nos dice el Señor aquí: ¿quién es el administrador fiel y prudente, en que el Señor pondrá al frente de la servidumbre, para que reparta la ración de alimento? Pero hay uno que dice, este administrador dice: mi señor tarda en llegar, yo voy a hacer de todo, yo voy a vivir mi vida muy light. Hay un libro que ojalá que lo puedan leer, de Enrique Rojas, que se llama El hombre light. Un hombre que vive sin densidad, sin profundidad, que vive todo sin tener un grado de moralidad, vive, por eso dice light, sin profundidad. Entonces, queridos hermanos, vivimos en un tiempo: no, el Señor tarda, yo voy a hacer y deshacer. Y el Señor nos pone alerta a cada uno de nosotros, que aunque nosotros tenemos libertad, en realidad esa libertad que tenemos no es para convertirla o convertirnos nosotros en libertinos y hacer lo que se nos venga en gana. No, queridos hermanos, no es así. Y estamos viviendo así, queridos hermanos. Es decir, que el Señor nos invita a nosotros y nos da cada día oportunidad para que nosotros nos levantemos
nos da esa seguridad y esa capacidad para seguir hacia adelante. Queridos hermanos, tengo para decirle también que hoy en todos estos audios he tenido inconvenientes, ustedes no se imaginan, pero aún así continuamos con problemas técnicos. Aquí continuamos y echamos hacia adelante porque queremos también ser administrador fiel y estar preparado para cuando el Señor nos invite a su reino, porque Dios quiere en sí constituir un reino aquí, pero la maldad es tan grande, hay una maldad muy grande en el mundo entero, que pueden llegar catástrofes, que pueden llegar pandemia y las 10 plagas de Egipto, y la gente no se interesa en cambiar, la gente no se interesa en convertirse, la gente no se interesa en vivir una vida cristiana acorde con el Evangelio. Le cuento esto, queridos hermanos, y con esto no quiero ni siquiera criticar, pero es para que nos mantengamos en vela y para que oremos por nuestra iglesia. Hubo un sacerdote, y no hay que ocultar porque es una verdad. Yo soy católico, pero también soy una persona que soy muy radical. Y hubo un sacerdote en Nueva Orleans que violó el estado del celibato. Después le explicaré lo que es el celibato. Y en el altar de consagración, ahí invitó dos mujeres satánicas, y ahí, porque el demonio se ha reprendido en el nombre de Jesús, es envidioso por naturaleza y homicida desde el principio, y en el mismo lugar donde se consagra, ahí hicieron un acto demoníaco. Y con eso no quiero en realidad que ustedes se alejen, más bien que oremos y nos mantengamos siempre en vela y oremos por nuestros sacerdotes. Ese altar fue quemado por la práctica deshonesta que se hizo. Es decir, que tenemos que con esto, queridos hermanos, no estoy ni criticando a ese sacerdote que ya no va a ser más sacerdote. Oremos por ello, oremos. Y no voy a ganar nada con criticarlo, sino orar, levantar una oración por ello, por la iglesia. Eso es, queridos hermanos, esa es la vigilancia que Dios nos pide. Y por eso decimos en el Padre Nuestro, líbranos de caer en tentación. Porque ese sacerdote cayó en la tentación. Y tú y yo podemos caer en una tentación, por eso líbranos, Señor, de caer en pecado alguno. Y oremos siempre por los sacerdotes, por la iglesia. Y nada, queridos hermanos, hay que estar abierto. Uno no se puede esconder a decir lo que está pasando en el mundo, pero yo le aclaro que lo digo porque es una manera también de mantenernos vigilantes por nuestra iglesia, que oremos por ella para que no se demorone, no se va a demoronar nunca, pero oremos por los que la dirigen, oremos por el Papa, oremos siempre, mantengamos una oración por la iglesia. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, a todos ustedes, y que la paz del Señor habite en su vida.